El collar golpeó la mesa de caoba con un ruido seco. Eduardo Santamaría observó las perlas rodar hasta detenerse contra la taza de café que su suegra acababa de servir. «Necesito que lo guardes tú», dijo doña Victoria, sus dedos arrugados aún extendidos sobre el mantel. «Ya no puedo seguir viéndolo todos los días». Eduardo tomó el collar entre sus manos. Las perlas, perfectamente cultivadas, habían adornado el cuello de María durante 15 años. Ahora, 2 años después de su muerte, seguían conservando ese brillo particular que parecía capturar la esencia de su esposa. «Victoria, no puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar. Debería quedarse contigo». «¿Para qué? ¿Para que siga acumulando polvo en mi joyero?». La mujer se sentó pesadamente en su sillón preferido. «María siempre quiso que Sofía lo tuviera cuando fuera mayor. En tu casa estará más seguro». Eduardo guardó silencio. La mención de su hija siempre le provocaba un nudo en la garganta. A sus 6 años, Sofía era el vivo retrato de María. Los mismos ojos almendrados, la misma sonrisa tímida. «Además», continuó doña Victoria, «últimamente he estado pensando, ¿estás seguro de que tus cosas están seguras en esa casa?». «¿A qué te refieres?». «Eduardo, no soy tonta. La última vez que fui a visitarlos, noté que faltaban varios objetos. El reloj de mesa del estudio, esa figurilla de plata que María tanto quería, estarán guardados en algún lado», interrumpió Eduardo, aunque una sensación incómoda se instaló en su estómago. Él también había notado las ausencias, como el broche de esmeraldas que te regalé en Navidad o los gemelos de oro de tu padre. Doña Victoria dio un sorbo a su café. «Hijo, tienes que abrir los ojos. Desde que contrataste a esa mujer, Carmen lleva 2 años con nosotros, Victoria. Los niños la adoran. Los niños son niños. No ven la maldad en nadie». La anciana se inclinó hacia adelante. «¿Sabes algo de su familia? De su pasado? La contraté yo misma cuando María enfermó, pero ahora…». Eduardo se puso de pie, guardando el collar en el bolsillo de su saco. El peso de las perlas parecía multiplicarse con cada segundo. «Tengo que irme. Miguel tiene práctica de fútbol en 1 hora. Solo prométeme que tendrás cuidado», insistió doña Victoria, siguiéndolo hasta la puerta. «Y por favor, guarda bien ese collar. Es lo único que le queda a Sofía de su madre». Durante el trayecto a casa, Eduardo no pudo evitar que las palabras de su suegra resonaran en su mente. Era cierto que habían desaparecido varios objetos en los últimos meses. Siempre los había atribuido a su propio descuido, al caos natural de una casa con 2 niños pequeños. Pero ahora, al estacionar frente a su casa, vio a Carmen a través de la ventana de la cocina, ayudando a Sofía con su tarea. Su hija reía mientras la mujer le explicaba algo, gesticulando con las manos. La escena era tan cotidiana, tan familiar, que por un momento Eduardo se sintió culpable por dudar, pero cuando sus dedos rozaron el collar en su bolsillo, tomó una decisión. Necesitaba estar seguro, por María, por sus hijos, por la confianza que había depositado en alguien que, después de todo, era una extraña en su casa. Sacó su teléfono y marcó un número. «Sistemas de Seguridad Monterrey. Necesito instalar algunas cámaras. Sí, lo más pronto posible. Es urgente». La visita de doña Victoria siempre alteraba la rutina de la casa. Ese martes no fue la excepción. Carmen la observó desde la cocina mientras la mujer inspeccionaba cada rincón del salón con su mirada crítica, pasando un dedo por las superficies en busca de polvo inexistente. «La señora no cambia», murmuró Lupita mientras secaba los platos, siempre buscando algo mal. Carmen no respondió. Concentró su atención en preparar la merienda de los niños, cortando manzanas en forma de conejo, como le gustaban a Sofía. El sonido de las voces en el salón llegaba entrecortado. «Eduardo, ¿esa foto de María no estaba en otro lugar?». «Mamá Victoria, yo la cambié», interrumpió Miguel entrando a la sala. «Es que desde mi lugar en la mesa no podía ver bien a mamá». Carmen sintió el peso de la mirada de doña Victoria atravesando la puerta de la cocina. Luego el susurro apenas audible: «Hay que tener cuidado con la gente que dejas entrar a tu casa, hijo». Lupita azotó un plato contra el fregadero. ¡Qué barbaridad! Como si la señora Carmen no llevara años cuidando a esos niños como si fueran suyos. «Shh». Carmen la silenció suavemente. «No pasa nada. Son cosas de la edad». Pero algo había cambiado. Lo notó en la forma en que Eduardo comenzó a revisar los cajones por las noches, en cómo empezó a hacer inventario de objetos
que antes parecían carecer de importancia. La desconfianza se filtraba por las grietas de la rutina diaria como una corriente de aire frío. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, Eduardo entró al estudio. Se quedó en el marco de la puerta, observando. Carmen sintió su mirada clavada en la nuca. 4 por 6, mijita, susurró a Sofía, quien mordisqueaba su lápiz con frustración. 24, exclamó la niña, iluminándose. ¿Ves? No era tan difícil. Carmen levantó la vista hacia Eduardo, pero él ya se había ido. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se encontró con Lupita en la cocina. La cocinera preparaba la masa para las tortillas del día siguiente, sus manos trabajando con la experiencia de décadas. «El señor anda raro», dijo Lupita sin levantar la vista. «Hoy me preguntó por el reloj que estaba en el estudio». «¿El de mesa?» «Ese mismo, le dije que hace semanas que no lo veo». Lupita detuvo sus manos. «Carmen, ten cuidado. La víbora de doña Victoria le está metiendo ideas en la cabeza». Carmen se sentó en la mesa de la cocina, sus manos rodeando una taza de té de manzanilla que ya no humeaba. Pensó en los niños, en cómo Miguel se parecía cada día más a su padre, en cómo Sofía buscaba su abrazo cada noche antes de dormir. «No tengo nada que temer, Lupita. Mi conciencia está limpia». La conciencia limpia no sirve de nada cuando la gente ya decidió ensuciarte el nombre. El sonido de pasos en el pasillo las hizo callar. Eduardo pasó frente a la cocina sin mirar adentro, pero ambas mujeres notaron cómo disminuyó su paso, como si quisiera escuchar su conversación. «Me voy a dormir», anunció Carmen levantándose. «Mañana Miguel tiene examen de historia y quiero repasar con él antes de la escuela». Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Carmen recordó las palabras que su madre le repetía de niña. «La verdad siempre sale a la luz, mijita, como el aceite en el agua». Pero esa noche, por primera vez en 2 años, Carmen cerró con llave la puerta de su habitación. «Carmen, Carmen, mira lo que hice». Miguel corría por el pasillo, agitando un papel en su mano, sus zapatos escolares resonando contra el piso de madera. «Con calma, mi amor», respondió Carmen, doblando la última camisa de Eduardo. «¿Qué me traes?» El niño extendió su examen de historia, un brillante 10 decorado con una estrella dorada en la esquina superior. Sus ojos brillaban con el mismo orgullo que María solía mostrar cuando lograba algo importante. «¿Ves? Te dije que podías hacerlo». Carmen abrazó a Miguel, inhalando el aroma a shampoo y a tierra de fútbol que siempre lo acompañaba. «Tu mamá estaría muy orgullosa. ¿Podemos mostrárselo a papá cuando regrese?» Carmen vaciló un momento. «Claro que sí. Ahora ve a cambiarte, que hay que recoger a tu hermana del ballet». Las tardes de martes y jueves seguían una coreografía precisa. Recoger a Sofía de sus clases de ballet, preparar la merienda, supervisar tareas y luego 1 hora de juego antes de la cena. Era una rutina que Carmen había perfeccionado durante 2 años, un baile que conocía de memoria. «Carmen», susurró Sofía mientras regresaban en el auto, «¿me ayudas a practicar mi rutina para el recital?» «Por supuesto, mi cielo». En el jardín trasero, Carmen observaba a Sofía girar sobre sí misma, sus pequeños brazos extendidos como alas. Miguel, sentado en el pasto, fingía aburrimiento mientras secretamente miraba a su hermana con orgullo. «¡Otra vez!», exclamó Sofía después de cada vuelta. Desde su estudio, Eduardo observaba la escena. Carmen lo notó, pero mantuvo su atención en la niña, corrigiendo suavemente su postura, aplaudiendo sus logros. Durante la cena, los niños parloteaban sobre su día. Carmen servía los platos desde la cocina, escuchando las risas y las pequeñas discusiones. «Papá», dijo Miguel de repente, «¿por qué ya no comes con nosotros?» El silencio cayó pesado sobre el comedor. Carmen contuvo la respiración mientras servía el agua. «Tengo mucho trabajo, campeón», respondió Eduardo después de una pausa. «Pero prometo que pronto cenaremos todos juntos de nuevo». «¿Carmen también?», preguntó Sofía. Otro silencio. Carmen sintió el peso de la mirada de Eduardo en su espalda. «Carmen tiene su propia mesa en la cocina, mi amor», respondió él suavemente. «Pero antes comía con nosotros los domingos», insistió Sofía. «Cuando mamá estaba enferma, siempre comíamos todos juntos». Carmen salió discretamente de la habitación, pero alcanzó a escuchar la respuesta de Eduardo. «Las cosas son diferentes ahora, princesa». Esa noche, mientras arropaba a Sofía, la niña la abrazó con fuerza. «Carmen, tú nunca nos vas a dejar, ¿verdad?»,
Carmen acarició el cabello de la pequeña, tan similar al de María. «Mientras me necesiten, aquí estaré. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Al cerrar la puerta del cuarto de Sofía, Carmen se encontró cara a cara con Eduardo en el pasillo. Por un momento ninguno de los dos se movió. «El examen de Miguel», dijo Carmen rompiendo el silencio. «Sacó un 10 en historia». Eduardo asintió levemente. «Gracias por ayudarlo a estudiar». Fue un momento breve, pero Carmen sintió el peso de 1000 palabras no dichas en ese intercambio. Mientras caminaba hacia su habitación, escuchó a Eduardo entrar al cuarto de sus hijos, su voz suave deseándoles buenas noches. En la soledad de su cuarto, Carmen sacó de su bolsillo una foto arrugada. Ella con sus nietos en Oaxaca, tomada durante sus últimas vacaciones. La miró largamente antes de guardarla en el cajón, junto con las cartas de la escuela de sus nietos y los recibos de las transferencias mensuales que les enviaba. «Las cosas son diferentes ahora», murmuró para sí misma, repitiendo las palabras de Eduardo. Eduardo giró el reloj de su padre entre sus manos, recordando el día que desapareció del estudio. Era una pieza antigua, de bronce y cristal, un regalo de graduación que había sobrevivido a 3 mudanzas y 2 niños. Ahora solo quedaba el espacio vacío en la repisa. «¿Encontraste algo?», preguntó doña Victoria por teléfono. «Nada concreto». Eduardo se frotó la sien. «Pero ya contraté la instalación de las cámaras». «¿Y los niños?». «No saben nada. Carmen los llevó al parque». Un silencio incómodo se instaló en la línea. Eduardo podía imaginar a su suegra sentada en su sillón favorito, jugando con el collar de perlas que ahora descansaba en su caja fuerte. «¿Revisaste su habitación?». «Victoria, no puedo hacer eso». «¿Por qué no? Es tu casa». Eduardo se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por el estudio. Las fotos familiares lo seguían con la mirada. María en su boda, los niños recién nacidos, el último cumpleaños que celebraron todos juntos. «Los técnicos vienen mañana», dijo finalmente. «Instalarán cámaras en las áreas comunes». «¿Y si esconde las cosas en su habitación?». La pregunta quedó flotando en el aire. Eduardo escuchó risas en el jardín. Miguel y Sofía habían regresado del parque. «Tengo que colgar». Desde la ventana del estudio, observó a Carmen ayudando a los niños a quitarse los zapatos llenos de tierra antes de entrar a la casa. Sofía le mostraba algo, probablemente una flor o una hoja que había recolectado. La mujer sonreía, guardando el tesoro en el bolsillo de su delantal con la solemnidad de quien recibe una joya. El técnico de las cámaras llegó al día siguiente, mientras Carmen llevaba a los niños a la escuela. Era un hombre delgado que trabajaba en silencio, instalando pequeños ojos negros en esquinas estratégicas. «¿Quiere el sistema conectado a su celular, señor?». Eduardo asintió, observando cómo el hombre configuraba la aplicación en su teléfono. 4 pantallas aparecieron: sala, cocina, pasillo principal, entrada. «¿Necesita que le explique cómo funciona la grabación?». «No, está bien así». Cuando Carmen regresó con los niños, Eduardo notó cómo su mirada se detuvo brevemente en las cámaras. No dijo nada, pero sus movimientos se volvieron más medidos, como si cada gesto estuviera siendo evaluado. Esa noche, mientras revisaba documentos en su estudio, Eduardo se encontró mirando constantemente la aplicación en su teléfono. Vio a Carmen preparando la cena, a Lupita limpiando la cocina, a los niños haciendo tarea en la sala, escenas cotidianas que ahora, bajo el lente de la sospecha, adquirían un tinte siniestro. «Señor», la voz de Carmen lo sobresaltó. Estaba en la puerta del estudio con una taza de café. «Perdón, ¿interrumpo?». «No, pasa». Carmen dejó la taza en el escritorio, como cada noche desde hace 2 años. Esta vez, sin embargo, Eduardo notó que sus manos temblaban ligeramente. «Los niños ya están dormidos», informó ella. «Miguel terminó su proyecto de ciencias». «Gracias, Carmen». Ella se detuvo en la puerta antes de salir. «Señor Eduardo». «¿Sí?». «Nada». Carmen sacudió la cabeza suavemente. «Que descanse». Eduardo esperó a que sus pasos se alejaran por el pasillo antes de tomar su teléfono. En la pantalla, la vio atravesar el pasillo hacia su habitación, su figura ligeramente distorsionada por la cámara. La taza de café se enfrió sin ser tocada. Una semana después de la instalación de las cámaras, Eduardo colocó el collar sobre el mostrador de la cocina. Lo hizo temprano, antes de que alguien despertara, posicionándolo estratégicamente bajo la vista directa de una de las cámaras. Las perlas brillaban bajo la luz matinal que se filtraba por la ventana. «Buenos días, señor»,
saludó Carmen al entrar a la cocina. Se detuvo un momento al ver el collar, pero continuó su camino hacia la cafetera. Eduardo fingió revisar documentos en su tablet. Buenos días, Carmen. Voy a llegar tarde hoy. Tengo una junta importante. No se preocupe. Yo llevo a los niños a la escuela. La mañana transcurrió con su rutina habitual. Eduardo observó desde el marco de la puerta cómo Carmen preparaba el desayuno, esquivando conscientemente el área donde reposaba el collar. Los niños bajaron somnolientos, Sofía con el cabello despeinado y Miguel arrastrando su mochila. «Papá, ¿ese no es el collar de mamá?», preguntó Sofía mientras masticaba sus hotcakes. Eduardo sintió cómo Carmen contenía la respiración mientras servía más jugo. «Sí, princesa, lo encontré ayer limpiando. ¿Puedo ponérmelo?». «Ahora no, mi amor. Se hace tarde para la escuela». Eduardo salió de la casa sin recoger el collar. Desde el auto, abrió la aplicación de las cámaras en su teléfono. Carmen limpiaba la cocina, moviéndose con cautela alrededor del mostrador, donde las perlas seguían expuestas. En su oficina, Eduardo apenas pudo concentrarse. Cada pocos minutos revisaba la transmisión. El collar permaneció intacto durante la mañana. Carmen preparó la comida, habló por teléfono, organizó la despensa. Sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia las perlas, pero nunca las tocó. A las 3 de la tarde, mientras limpiaba el mostrador, Carmen finalmente se detuvo frente al collar. Eduardo contuvo la respiración. La vio extender la mano, dudar un momento y luego tomarlo con delicadeza. Eduardo acercó el teléfono a su rostro, el corazón latiendo con fuerza. Carmen examinó el collar por unos segundos. Luego, para su sorpresa, la vio caminar hacia el estudio. La cámara del pasillo la captó entrando y saliendo momentos después con las manos vacías. Eduardo marcó inmediatamente el número de su casa. «Carmen, ¿dónde está el collar?». «Lo guardé en el cajón de su escritorio, señor. No me pareció seguro dejarlo en la cocina». «Ah». Eduardo se quedó sin palabras por un momento. «Está bien, gracias». Al colgar, se quedó mirando la pantalla de su teléfono. En la cocina, Carmen había regresado a sus tareas, tarareando suavemente mientras doblaba los manteles. El reloj marcó las 4. Pronto sería hora de recoger a los niños. Eduardo apagó la aplicación de las cámaras y se reclinó en su silla, un nudo formándose en su garganta. La prueba había terminado, pero de alguna manera se sentía más intranquilo que antes. En su mente, la voz de doña Victoria susurraba: «A veces, hijo, los ladrones más listos son los que nunca tocan lo que les pones de carnada». El reloj digital en la esquina de la pantalla marcaba las 23:47 cuando Eduardo comenzó a revisar las grabaciones de la semana. La casa dormía, y el silencio solo era interrumpido por el suave zumbido de su computadora. Primera grabación, martes, 19:30. Carmen en la cocina, preparando la cena mientras ayudaba a Miguel con su tarea de español. Segunda grabación, miércoles, 15:20. Carmen al teléfono hablando en voz baja. «Sí, mamá, ya envié el dinero para las colegiaturas». «No, no te preocupes, estoy bien». Eduardo adelantó varias secuencias hasta que algo llamó su atención. Jueves, 02:15 de la madrugada. Se inclinó hacia la pantalla. Carmen atravesaba el pasillo en penumbras, descalza. Se detuvo frente a la puerta de Sofía y entró silenciosamente. Eduardo cambió a la cámara del cuarto de juegos, que captaba parcialmente el interior de la habitación de su hija. Sofía estaba sentada en la cama, llorando. «Extraño a mamá», se escuchaba la voz entrecortada de la niña. «Lo sé, mi amor». Carmen la abrazaba, meciéndola suavemente. «¿Quieres que te lea un cuento? El de la princesa valiente». Durante la siguiente hora, Carmen permaneció junto a Sofía, leyendo y acariciando su cabello, hasta que la niña se quedó dormida. Eduardo continuó revisando. Viernes, 16:45. Carmen en la sala, sacando dinero de su propio monedero para reemplazar los lápices gastados de Miguel. Sábado, 20:30. Los niños ya dormidos. Carmen limpiando minuciosamente las fotografías de María, susurrando algo que la cámara apenas captó. «Cuídalos desde allá arriba, señora. Yo los cuido aquí». La última grabación era de hace apenas unas horas. Carmen guardando el collar en el escritorio y luego, cuando pensaba que nadie la veía, persignándose frente a la foto de María. Eduardo cerró la laptop. Se quedó sentado en la oscuridad, las imágenes reproduciéndose en su mente. Recordó las palabras de su madre. Los niños no mienten. No, no mentían.
y las cámaras tampoco. Se levantó y caminó hasta su habitación. Del cajón de su mesa de noche, sacó la lista que había estado haciendo: objetos desaparecidos, horarios sospechosos, llamadas a escondidas. La rompió en pedazos. En el pasillo, escuchó pasos. A través de la puerta entreabierta, vio a Carmen haciendo su última ronda de la noche, asegurándose de que los niños estuvieran bien tapados. El peso de la culpa se instaló en su pecho como una piedra. Las cámaras habían revelado algo, sí, pero no lo que él esperaba encontrar. Carmen depositó un sobre en el buzón de correos frente a la escuela de los niños. Era el envío mensual para sus nietos en Oaxaca. 3,000 pesos de su sueldo que garantizarían otro mes de estudios para Jimena y Ricardo. ¿Qué haces, Carmen?, preguntó Sofía desde el auto. Nada importante, mi amor. ¿Lista para tu clase de ballet? En el trayecto hacia la academia, Carmen recordó la primera vez que pisó la casa de los Santamaría. María ya estaba enferma entonces, pero su sonrisa iluminaba cada habitación. «Mis hijos son mi tesoro», le había dicho María. «Prométeme que los cuidarás como si fueran tuyos». El semáforo cambió a rojo. Carmen ajustó el espejo retrovisor y vio a Sofía practicando movimientos de ballet con sus manos. La niña era idéntica a su madre. «Carmen, ¿por qué nunca nos hablas de tus nietos?», preguntó Sofía repentinamente. Carmen apretó el volante. «¿Cómo sabes de ellos? Vi una foto en tu cuarto cuando buscaba mi moño rosa. ¿Por qué viven tan lejos?». «Porque allá tienen su escuela, mi amor, y su abuelita les manda dinero para que puedan estudiar». «¿Tú eres su abuelita?». «Sí». «¿Y no los extrañas?». Carmen estacionó frente a la academia. «Todos los días, pero también los quiero mucho a ustedes». Mientras Sofía tomaba su clase, Carmen se sentó en las bancas del parque cercano. Sacó de su bolso una carta arrugada, la solicitud de inscripción de Jimena a la preparatoria. Necesitaría enviar más dinero este mes. Su celular vibró. Un mensaje de su hija Isabel. «Mamá, Ricardo ganó el concurso de matemáticas. Dice que quiere ser ingeniero como el señor donde trabajas». Carmen sonrió, pero sus ojos se humedecieron. No había visto a sus nietos en persona desde hace 1 año y medio. Las videollamadas de los domingos apenas compensaban la distancia. «Señora Carmen», la voz de Lupita la sorprendió. La cocinera se había sentado a su lado. «¿Todo bien?». «Ricardo ganó un concurso», respondió mostrándole el mensaje. «¿Y por qué no le dice al señor Eduardo? Tal vez le dé un bono». Carmen guardó el celular. «No, Lupita, ya bastante hace pagándome un buen sueldo. Pero usted hace mucho más que cuidar a los niños. Desde que la señora María faltó, los niños perdieron a su madre», interrumpió Carmen. «Yo solo trato de darles el cariño que María ya no puede». El timbre de la academia sonó. Sofía salió corriendo, su tutú rosa ondeando con el viento. «Carmen, hoy me salió la pirueta». Mientras abrazaba a la pequeña, Carmen pensó en sus propios nietos, en las piruetas y logros que se había perdido. Pero recordó la promesa hecha a María y supo que estaba donde debía estar. «Vamos a casa, mi amor. Tu papá debe estar esperando». La llamada llegó durante la cena. «¿Tío Eduardo? Soy Daniel. Necesito hablar contigo». Eduardo salió al jardín alejándose de la mesa donde los niños cenaban con Carmen. La voz de su sobrino sonaba temblorosa. «Ya no puedo con la culpa», dijo Daniel. «Los robos en tu casa, fui yo». Eduardo se detuvo bajo el naranjo. «¿Qué?». «El reloj del abuelo, los gemelos, todo. Los empeñé para pagar las deudas de papá». Las piezas comenzaron a encajar. Daniel, el hijo de su hermano menor, había estado frecuentando la casa después de la muerte de María. Siempre llegaba cuando Eduardo estaba en la oficina. «¿Por qué no me pediste ayuda?». «Papá no quería que nadie supiera. Los tratamientos contra el cáncer se llevaron todos sus ahorros». Eduardo recordó las sospechas hacia Carmen, las cámaras, el collar de perlas, el broche de esmeraldas también. «Sí, lo siento mucho, tío. Ya junté algo de dinero. Voy a recuperar todo». «¿Tu padre sabe que me estás llamando?». «No», pero no podía seguir viendo cómo culpaban a Carmen. Ella siempre fue buena conmigo». Eduardo cerró los ojos. Recordó las veces que Carmen le había servido comida a Daniel, cómo preguntaba por su padre, cómo guardaba silencio cuando notaba que faltaban cosas. «Ven mañana a la casa», dijo Eduardo. «Hablaremos con calma». Al regresar al comedor encontró a Carmen limpiando la mesa. Miguel y Sofía ya habían subido a prepararse para dormir. «Daniel viene mañana», anunció. Carmen asintió, sin levantar la mirada.
Le prepararé esos panqueques que tanto le gustan. ¿Sabías que era él? El silencio de Carmen fue su respuesta. ¿Por qué no dijiste nada? No me correspondía, señor. El niño estaba desesperado por ayudar a su padre. Eduardo se sentó pesadamente en una silla. Instalé cámaras. Sospeché de ti. Lo sé. ¿Por qué no te defendiste? Carmen dejó el trapo sobre la mesa. Porque los problemas de familia se resuelven en familia, señor Eduardo. Y ese muchacho necesitaba más ayuda que yo una defensa. Desde el piso superior llegó la voz de Sofía llamando a Carmen para su cuento de las buenas noches. Con permiso, señor. Eduardo la observó subir las escaleras, cargar el peso de las sospechas injustas con la misma dignidad con la que cargaba su propia cruz. 2 nietos a los que apenas veía por darles una educación. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de las cámaras. Con un movimiento del dedo, las desactivó todas. Carmen encontró la carta de doña Victoria en el buzón. El sobre crema, con su caligrafía elegante, destacaba entre las facturas y publicidad. Lo guardó en el bolsillo de su delantal mientras servía el desayuno. Más tarde, en la soledad de su habitación, leyó: Querido Eduardo, las sospechas sobre el personal doméstico siempre resultan certeras. Te envío los números de varias agencias de confianza. Es momento de hacer cambios en tu casa. Carmen dobló la carta con cuidado. Sacó su maleta del armario y comenzó a empacar metódicamente. Uniformes, fotografías, cartas de sus nietos. Tomó papel y pluma. Señor Eduardo, presento mi renuncia inmediata al puesto de nana de sus hijos. Agradezco la confianza depositada en mí durante estos años. Carmen Jiménez. La puerta se abrió. Sofía entró corriendo. Carmen, papá dice que... La niña se detuvo al ver la maleta. ¿Te vas? Sofía, mi amor. No. Sofía corrió fuera de la habitación. Miguel, Carmen se va. Los pasos de Miguel resonaron por el pasillo. ¿Es por las cámaras? Papá ya dijo que fue el primo Daniel quien... No es por eso, interrumpió Carmen. Es tiempo de irme. Pero tú prometiste, susurró Sofía, lágrimas corriendo por sus mejillas. Prometiste que no nos dejarías. Carmen se arrodilló frente a los niños. Hay promesas que duelen cumplirlas tanto como romperlas. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Eduardo los sobresaltó. Miguel le extendió la carta de renuncia. Eduardo la leyó rápidamente. Carmen, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, señor. Ya tomé mi decisión. Los niños te necesitan. Los niños necesitan gente en quien su padre confíe plenamente. Eduardo miró la maleta, las fotografías, la carta arrugada de doña Victoria sobre la cama. ¿Leíste mi correspondencia? La carta era para usted, respondió Carmen irguiéndose, pero llevaba mi sentencia. Sofía se aferró a la falda de Carmen. Miguel permanecía en silencio, sus puños apretados. Dame la carta, pidió Eduardo. Carmen se la entregó. Eduardo la leyó, su rostro endureciéndose con cada línea. Esta carta no determina nada en mi casa, dijo finalmente, rompiéndola en pedazos. La confianza rota no se repara con gestos, señor. No, concedió Eduardo. Se repara con acciones, y es hora de que yo tome algunas. No acepto tu renuncia, dijo Eduardo, dejando los pedazos de la carta sobre la mesa del estudio. Carmen permanecía de pie, sus manos cruzadas frente a su delantal. No es una solicitud, señor, es un aviso. ¿Y los niños? Los niños aprenderán, como todos. Eduardo se pasó la mano por el rostro. Carmen, lo de las cámaras. No fueron las cámaras, interrumpió ella. Fue la desconfianza. Fue ver cómo día a día dudaba de cada uno de mis movimientos. Desde el pasillo llegaron las voces de Miguel y Sofía discutiendo con Lupita. Déjennos pasar. Niños, su papá está hablando con Carmen. Es nuestra Carmen. ¿Escuchas eso? Preguntó Eduardo. Te necesitan. Ellos necesitan un hogar donde no haya sombras de duda. Carmen sacó de su bolsillo la última transferencia a sus nietos. Yo necesito mantener mi dignidad. Te subiré el sueldo. No todo se arregla con dinero, señor Eduardo. La puerta se abrió de golpe. Sofía entró corriendo, seguida por Miguel y Lupita. Carmen, si te vas, le diré a la abuela Victoria que fue su culpa, amenazó Miguel. Miguel, advirtió Eduardo. Es verdad, ella empezó todo esto. Ella hizo que papá pusiera las cámaras. Carmen se arrodilló frente a los niños. A veces los adultos cometemos errores por miedo a perder lo que amamos. Entonces quédate, suplicó Sofía. Si nos amas, quédate. El silencio que siguió
pesaba como plomo. Carmen miró a Eduardo, luego a los niños, finalmente a Lupita que lloraba silenciosamente en la puerta. «El amor no es la cuestión aquí», dijo Carmen suavemente. «Es el respeto». «Te respeto», intervino Eduardo. «Y me equivoqué. Las palabras que duelen no se borran con disculpas, señor, dejan cicatrices». Sofía se abrazó a Carmen, sollozando. Miguel permanecía rígido, conteniendo las lágrimas. «Dame una oportunidad de demostrarte que las cosas pueden ser diferentes», pidió Eduardo. Carmen acarició el cabello de Sofía, pensando en sus propios nietos, en María, en las promesas hechas y rotas. «Una semana», dijo finalmente, «una semana para decidir». Y en ese momento, todos entendieron que algunas heridas necesitan más que palabras para sanar. Eduardo pasó el domingo entero en su despacho. Sobre su escritorio, un sobre contenía los recibos de todas las transferencias que Carmen había enviado a Oaxaca en los últimos 2 años. Su teléfono sonó. «¿Ya despediste a esa mujer?», preguntó doña Victoria. «Mamá, Daniel confesó. Fue él quien robó todo. ¿Y eso qué importa? La mujer no es de confianza. La única persona que no es de confianza aquí soy yo». Eduardo colgó. Alguien tocó a la puerta. Miguel entró sin esperar respuesta. «Papá, ¿podemos hablar?» «Claro, campeón». Carmen nos contó sobre sus nietos. Miguel se sentó frente al escritorio. «¿Sabías que uno quiere ser ingeniero como tú?» Eduardo miró los recibos. Cada mes, la mitad del sueldo de Carmen viajaba a Oaxaca. «¿Por qué no la dejabas comer con nosotros los domingos?», preguntó Miguel. «Mamá siempre insistía. Las cosas cambiaron después de que mamá murió. Carmen fue la única cosa que no cambió». Eduardo observó a su hijo. Ya no era el niño pequeño que lloraba por su madre. En sus ojos había una madurez que dolía ver. «¿Sabes por qué mamá escogió a Carmen?», continuó Miguel. «Me lo contó antes de irse. Dijo que Carmen tenía ojos de madre». Desde el jardín llegó la voz de Sofía. «Carmen, mira mi pirueta. La estamos perdiendo, papá», dijo Miguel levantándose. «Y esta vez será culpa tuya». Eduardo se quedó solo en su despacho, las palabras de su hijo resonando en su mente. Tomó el teléfono nuevamente y marcó un número. «Banco Monterrey, quiero hacer una transferencia a Oaxaca». Carmen encontró el sobre en la cocina el lunes por la mañana. Dentro había un cheque y una nota. «Para las colegiaturas de tus nietos. No es un soborno, es una deuda». «¿Qué es eso?», preguntó Lupita mientras preparaba el desayuno. «Un error», respondió Carmen, guardando el sobre en su delantal. Eduardo apareció en la puerta. «No es un error, es lo justo». «Señor, no puedo». «Puedes y debes». Eduardo se sentó en la mesa de la cocina, algo que no hacía desde la muerte de María. «También hay boletos de avión para que vayas a ver a tus nietos este fin de semana». Lupita dejó caer una sartén. «Los niños pueden pasar un fin de semana sin ti», continuó Eduardo. «Ya es hora de que aprendan a compartirte». Carmen sacó los boletos del sobre. «¿Por qué hace esto?». «Porque Miguel me recordó algo que había olvidado. En esta casa no trabajas para mí, trabajas para María». El nombre de María flotó en el aire de la cocina como una presencia tangible. «Y María», siguió Eduardo, «nunca habría permitido que sus hijos perdieran a otra madre». «No soy su madre», susurró Carmen. «No, no lo eres. Eres algo igual de importante. Eres quien eligió amarlo sin obligación». Sofía entró corriendo a la cocina, seguida por Miguel. Se detuvieron al ver a su padre sentado a la mesa de la cocina. «Papá, siéntense», ordenó Eduardo. «Hoy desayunamos todos juntos». «¿Carmen también?», preguntó Sofía. «Carmen también, y desde hoy todos los días». Carmen miró los boletos en sus manos, el cheque, a los niños, a Eduardo. Pensó en María, en sus propios nietos, en las barreras que estaban cayendo en esa cocina. «El café se enfría», dijo finalmente, sentándose junto a Sofía. Y así, sin ceremonias ni grandes declaraciones, la mesa de la cocina dejó de ser un límite para convertirse en un punto de encuentro. «¿La mesa del comedor aquí?», preguntó Lupita mientras Eduardo y el jardinero movían los muebles. «Sí, junto a la ventana», respondió Eduardo. «Carmen, ¿qué opinas?». Carmen observaba los cambios desde la puerta de la cocina. La antigua mesa del comedor ahora ocupaba el centro del espacio renovado. «Es diferente», respondió. «Como todo lo demás», añadió Miguel ayudando a colocar las sillas. Era sábado por la mañana. Eduardo había despertado a todos temprano para el cambio. La cocina,
antes un espacio estrictamente funcional, se transformaba en el nuevo centro de la casa. ¿Por qué no usamos más el comedor?, preguntó Sofía. Porque algunas tradiciones necesitan cambiar, respondió Eduardo, como que Carmen coma sola. El teléfono de Carmen sonó. Era una videollamada de sus nietos. Abuela, ya vimos los boletos. ¿De verdad vendrás? Eduardo tomó el teléfono. Hola, soy Eduardo Santamaría. ¿Ustedes son Ricardo y Jimena? Los niños asintieron sorprendidos. Su abuela nos ha cuidado durante 2 años. Es hora de que la compartamos un poco. Carmen recuperó su teléfono, las manos temblorosas. Les llamo después, mis amores. Lupita apareció con una bandeja de pan recién horneado. ¿Estrenamos la mesa? Se sentaron todos. Eduardo en la cabecera, los niños a los lados, Carmen junto a Sofía, Lupita al otro extremo. Falta algo, dijo Miguel levantándose. Regresó con una fotografía de María y la colocó en la ventana. Eduardo miró a su alrededor. La mesa llena, el sol entrando por la ventana, el aroma del pan mezclándose con el café. Por primera vez en 2 años, la casa se sentía completa. Carmen, dijo Sofía mientras untaba mantequilla en su pan, ¿nos contarás historias de cuando Jimena y Ricardo eran pequeños? Sí, mi amor, todas las que quieras. Y así, entre risas y pan caliente, la nueva mesa comenzó a acumular sus propias memorias. ¿Todo listo?, preguntó Eduardo mientras Carmen revisaba su pequeña maleta. Sí, señor, son solo 3 días. Deja el señor, respondió él tomando su equipaje. Ya no hay espacio para formalidades. El aeropuerto bullía de actividad. Miguel y Sofía corrían entre las filas de asientos mientras esperaban el anuncio del vuelo a Oaxaca. ¿Les darás nuestros regalos a Jimena y Ricardo?, preguntó Sofía, regresando sin aliento. Carmen acarició el paquete que los niños habían preparado. Dibujos, cartas y una foto reciente tomada en la nueva mesa de la cocina. Pasajeros del vuelo 2473 a Oaxaca, favor de abordar por la puerta 8. Miguel fue el primero en abrazar a Carmen. 3 días, susurró. Lo prometiste. 3 días, confirmó ella. Sofía se aferró a su cintura. Te queremos. Eduardo esperó su turno. Saluda a tus nietos de nuestra parte. Son parte de la familia ahora, añadió Sofía. Carmen tomó su maleta, la foto de la nueva mesa segura en su bolso. En ella 8 sonrisas. Eduardo, Miguel, Sofía, Lupita, sus nietos durante su última videollamada, ella misma, y en la ventana, vigilando a todos, María, familia, repitió Carmen saboreando la palabra. Mientras caminaba hacia la puerta de abordaje, escuchó a Sofía. La próxima vez iremos todos. Carmen se detuvo y volteó una última vez. Vio a Eduardo con un brazo sobre cada niño, los 3 saludando. La imagen de una familia que había aprendido que el amor no conoce de jerarquías ni distancias. Hasta pronto, murmuró, y cruzó la puerta hacia sus otros amores, sabiendo que por primera vez en años no tenía que elegir entre ellos.